Buenas noches, queridos amigos y amigas que están acompañándonos en nuestra segunda temporada de Discusión Bíblica, esta vez en el tema número 11, con el título Jesús les decía, síganme. Como ustedes bien saben, a lo largo de esta temporada hemos estado estudiando sobre el papel de la iglesia en la comunidad. En programas pasados ya vimos cómo es necesario que la iglesia, la comunidad religiosa se preocupe por las necesidades de su prójimo, ¿no? De las personas que viven alrededor, que pueda buscar identificar cuáles son las necesidades, que busque la mejor manera de integrarse con las autoridades locales también para poder hacer sus contribuciones y hacerlas de manera permanente también, no algo esporádico ni súper eventual, ¿no? Ahora, en este programa de esta semana vamos a hablar sobre cómo Jesús vino, él expresamente declarando, diciendo, vine a buscar a los que estaban perdidos, ¿no? Para salvarlos. Con ese ejemplo, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué sería buscar a los perdidos en nuestro contexto actual, ¿no? Enseguida vamos a discutir sobre cómo debiera ser o cómo conseguiríamos hacer la transición a partir de atender las necesidades de nuestro prójimo a lo que Jesús decía, ¿no? Sígueme. Y finalmente vamos a discutir también el hecho de que si nosotros invitamos a otra persona, vamos a invitarle a que nos siga o a que siga a Jesús, que es diferente hacer una u otra invitación. Entonces, para iniciar nuestra discusión vamos a saludar y darle bienvenida a nuestros convidados, nuestros comentaristas de siempre, a Edson, que nos acompaña desde Puebla, y César desde Manaus. Buenas noches, César. Buenas noches, Moisés. Estamos felices de estar nuevamente reunidos para discutir asuntos bíblicos. En este momento quiero mandar un saludo para Wendy Karen Ramos, que al parecer es de Tumbes, en el Perú. Y también estoy viendo que tenemos oyentes en Majes, en la FM 91.3. También un saludo para ellos. Muy bien. Buenas noches, Edson. Hola, Moisés. Buenas noches, César. Estamos reuniéndonos aquí como cada semana para estudiar las Sagradas Escrituras. Contentos, y voy a saludar a mi amigo Daniel Delgado Quilla, que nos está escuchando desde Arequipa, Perú. Reiterando, queridos amigos, que ustedes pueden enviarnos sus comentarios, preguntas a través de nuestra página del Facebook, facebook.com Discusión Bíblica. También, en caso ustedes deseen enviar saludos a alguna persona especial, pueden también decirnos para nosotros enviarles saludos. Vamos a abordar entonces nuestra primera parte del tema de hoy, que se titula Jesús le decía, síganme. Cuando Jesús declara en su ministerio aquí en la tierra, diciendo, yo vine a buscar y salvar a los perdidos, Él está colocando un ejemplo para nosotros, ¿no? En las semanas pasadas, en nuestros estudios, vimos que todo el ministerio de Cristo es un ejemplo para nosotros, en el sentido de que Jesús, en su método de alcanzar a las personas, Él primero buscaba satisfacer las necesidades, buscaba ayudarlas, y después le decía, síganme, ¿no? En nuestro contexto, ¿qué sería ese buscar a las personas, buscar a los perdidos? ¿Qué puede decirnos César? Bueno, para buscar a los perdidos significaría buscar a aquellas personas que no han encontrado todavía el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, como nos dice el sabio Salomón, es temer a Dios y darle gloria. Y solamente cuando el hombre se encuentra con Dios es cuando su vida tiene sentido. Nosotros estamos, por lo menos los cristianos, estamos aquí para tratar de ayudar que otras personas se encuentren con Cristo. Y nosotros entendemos de que a partir de ese encuentro su vida va a mudar. Nosotros no creemos que el cristianismo es cambiarse de religión. El cristianismo es cambiar de estilo de vida. Y esto es una cosa profunda porque tiene que cambiarse también los pensamientos, tienen que cambiarse los hábitos,
Y todas esas cosas solamente son posibles desde un encuentro personal con Cristo. Y ese que es el trabajo de todos los cristianos, de todos aquellos que desean ayudar a su prójimo, que tengan este encuentro personal. En la frase buscar está dando a entender más o menos que es algo activo, ¿no? En el sentido de que tal vez uno no tiene que esperar que aparezcan las personas preguntándole acerca de Dios o aparezcan personas diciéndome, mira, Moisés o César o Edson, yo necesito tal cosa o ayúdame en esto. Más da la impresión que tenemos que salir a buscar a esas personas. ¿Qué te parece, Edson? Jesús da una serie de símbolos para descubrir cuál es el papel de un cristiano, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de la pesca. Libro de Marcos 1:17, Jesús les dice, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Obviamente aquí el caso es que el pescador cumple un papel activo en el encontrar peces. Igualmente cuando tenemos la parábola de la oveja perdida, Jesús dice que deja las 99 y va en búsqueda de la oveja que se perdió. Entonces el término aquí buscar implica pues salir de la iglesia, salir de la comunidad y encontrar a las personas en el lugar donde conviven, donde están de manera cotidiana, entablar una amistad, entablar una conversación, y esa conversación debe ser fluida, debe ser permanente, de tal manera que se pueda existir una amistad y un interés de parte tanto de nosotros como de parte de ellos. Solo así podremos seguir un proceso. Quizás en esta parte del tema de la iglesia proyectándose a la comunidad, debemos entender que debemos culminar este proceso, pero previamente se tiene que hacer una especie de compañerismo, de ganar la confianza, de suplir las necesidades. Y entonces al final se tendrá que hacer un llamado para que ellos puedan seguir las pisadas de Jesús. Muy bien, entonces está aprovechando el gancho de lo que acaba de mencionar Edson. El objetivo final realmente es salvar a las personas, ¿no? Encaminarlas a Dios, hacer que se puedan reencontrar con Dios. Solo que esto inicia con un proceso de primero identificar las necesidades de las personas, ayudarlas en sus necesidades y enseguida, después de ganarse la confianza, ¿no? Como hizo Jesús, sígueme, ¿no? Entonces, César, ¿cómo se puede hacer esa transición entre la satisfacción de necesidades y la introducción de la parte espiritual, de la parte así, introducir a Dios, ¿no? En el contexto de satisfacer las necesidades? Para hacer esa transición es necesario de que exista una relación entre las personas más cercana. Y como Jesús usó bien una figura del pastor con las ovejas. Y aquí nos dice en Juan 10:4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen por conocer su voz, o porque conocen su voz. Y él, cuando el pastor sacaba las ovejas, no las sacaba, digamos, empujándolas o jalándolas por el cuello o por la oreja. Cada oveja tenía su nombre y eran sacadas o eran llamadas. ¿Y por qué que se hacía eso? Porque en el redil habían ovejas a veces de otros pastores. Entonces había que llamar a las ovejas propias y las ovejas venían y los seguían al pastor, ¿no? Entonces yo creo que esa relación de pastor y oveja es la que tiene que ser construida. Tiene que haber una relación de confianza, como vimos la semana pasada también, de tal forma de que esa relación de confianza lleva a que cuando las personas confían en nosotros, nuestra invitación es digna de credibilidad. Cuando hablamos de que existe una vida que es mejor, es creíble, o sea, no es una fantasía, de que se puede dejar ciertos vicios como el cigarro, como la bebida, es posible. Entonces, cuando nosotros nos hemos encontrado con las personas y hemos mostrado que somos dignas de confianza y de verdad estamos interesadas en el bienestar de ellas, entonces nosotros podemos hacer con toda tranquilidad ese llamado.
Cuando no existe tal capital social, como también dijimos la semana pasada, los llamados pues no tienen eficiencia, porque uno está llamando a un desconocido, y un desconocido, ¿qué confianza puede tener en mí? Entonces, más o menos es así que funcionaría el proceso de transición de la amistad para un llamado. Edson, qué papel tendría en esta transición entre la necesidad o amistad, la satisfacción de las necesidades con el llamado? ¿Qué papel podría tener aquí la experiencia personal de quien está convidando a la persona a acercarse a Dios, por ejemplo? Los testimonios personales causan un impacto tremendo en cada ser humano porque se visualiza de manera clara cómo yo puedo llegar a ser en un futuro. Toda persona busca un sentido de pertenencia y de ser aceptado y tener un valor singular. Entonces, si yo veo que este evangelismo o esta obra de transformación realmente es real, si existe, lo tengo que ver en otra persona. Y si esa persona aún es mi amigo, hemos compartido mucho tiempo juntos, la amistad, el compañerismo, y lo veo no solamente a través de sus palabras, sino a través de sus propias acciones, ¿no? Que posee un carácter singular, amable, y que a través de su propia experiencia determina justamente que él es un seguidor de Cristo, no simplemente por el hecho de ser cristiano, sino también porque su vida habla de Cristo. Y entonces ese tipo de impacto que se causa en las personas será algo determinante para que desee continuar los pasos de este testimonio o de este ejemplo que se le está presentando en esa ocasión, ¿no? César, ¿tú crees que el hecho de dar un buen ejemplo, el hecho de, por ejemplo, en el ambiente de negocios, hay el tal de business case, de un caso de suceso, de por ejemplo una estrategia de marketing o de una estrategia de negocio definida o mismo el caso de suceso, por ejemplo, en la ciencia de un procedimiento experimental, ¿no? Es realmente importante presentar evidencias, hablar con autoridad sobre la experiencia personal para invitar a otras personas, o uno puede utilizar experiencias ajenas solamente. Eso es pues el poder de la argumentación, ¿no? Y toda vez que uno trate de argumentar a favor del Evangelio, el argumento más fuerte siempre será el de la propia vida del que está argumentando, porque la experiencia de cada uno es particular y cada uno la conoce muy bien y con los muchos detalles. Conocer también experiencias de otras personas también es interesante también, ¿no? Mas estaría, digamos, en un segundo nivel de importancia. Por ejemplo, cuando se cuenta la historia de algunos asaltantes, bandidos, asesinos que aceptan y cambiaron de vida. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Hasta un mes atrás, un señor, yo lo escuché hablando y él contaba pues cómo él había venido y desde niño ya soñaba en ser un asaltante, y él varias veces padeció situaciones de casi muerte, pero por la misericordia de Dios un día escuchó pues unas músicas y se acercó pues para ver qué cosa pasaba, y era pues músicas cristianas. Y a partir de allí él comenzó a querer cambiar de vida. Entonces, esas experiencias de personas que parece que no tienen más esperanza, aunque yo no pasé por esa experiencia, pero conocer esas experiencias pueden ayudar a las personas con las cuales nos estamos relacionando. De tal forma de que depende de cada caso, depende en dónde, con quién me estoy relacionando. Mas es siempre necesario tener ese tipo de historias en la mente, porque ellas ayudan a entender en términos más reales el poder del Evangelio. Muy bien, entonces la experiencia personal tal vez es el argumento más poderoso para poder decirle a otra persona: mira, quieres mejorar tu vida, quieres tener paz, quieres cambiar, quieres ser una persona nueva, el camino es buscar a Dios, y para que lo veas
Te muestro como ejemplo mi propia vida, que antes era de una manera y ahora que estoy con Dios es de otra manera. Incluso tenemos ahí el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Que él cuenta sobre sí mismo, cómo él era antes y cómo era después. Muy bien, ahora entramos a la última parte de nuestra discusión de hoy. Cuando Jesús encontraba a las personas y curaba o sanaba, ¿no? Él invitaba y decía, sígueme. O cuando él incluso convidó a los discípulos, les dijo, no, entonces ven y sígueme. Muchos de ellos dejaron todo lo que tenían y de inmediato siguieron a Jesús. Cuando nosotros invitamos a otras personas, ¿qué debemos decirles? ¿Sígueme o sigue a Jesús? ¿Cuál sería la diferencia de eso entre invitarlos para que nos sigan a nosotros o sigan a Jesús? La diferencia sería en que en el modo en que nosotros podemos ministrarlos, porque si cada ser humano es un candidato al reino de los cielos, nuestro objetivo será llevarlos a los pies de Cristo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo tenía muy claro. Él presentaba la doctrina de manera clara y práctica, y el Evangelio era la respuesta a las más profundas necesidades de cada ser humano. Entonces, si yo quiero que el Evangelio haga una transformación en la vida de cada ser humano, debo presentar a Jesús. Además, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que iba a enviar un consolador. Voy a citar el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, el papel del Espíritu Santo en la actualidad es convencer a cada ser humano que necesita rendirse a los pies de Jesús. Y eso se traslada o se traduce en un corazón dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Es algo interesante que mucha gente hoy busca las respuestas a las necesidades más profundas del ser humano, como la necesidad del futuro, necesidades emocionales, necesidades económicas. ¿Y qué es lo que hacen? Mucha gente va hacia los curanderos, hacia los adivinos, hacia las personas que leen el horóscopo, etcétera. Sin embargo, si nosotros leyéramos Apocalipsis 3:20, donde dice que Jesús está a la puerta y toca la puerta, esperando primero que nosotros escuchemos su voz y que le permitamos abrir nuestros corazones. La siguiente parte dice una experiencia compartida con Jesús, cuando Él dice: yo entraré a tu corazón, yo entraré a tu vida, cenaré contigo, porque yo quiero pasar tiempo contigo, quiero tener una experiencia especial contigo. Y mucha gente necesita esa experiencia, necesita de Jesús, pero no saben realmente dónde encontrarlo, y nosotros somos los canales para llevarlos a Jesús. Muy bien, César, ¿cómo se puede conciliar el hecho de utilizar la experiencia personal para convidar a las personas a acercarse a Dios con evitar también que las personas, por ejemplo, sigan más a una especie de caudillo en vez de seguir a propio Cristo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que puede haber atrás de seguir simplemente una persona y no seguir a Jesús? Claro, la diferencia pues es abismal, ¿no? Cualquier ser humano es un pobre pecador y Jesús no conoce pecado, y Él tiene la naturaleza humana y también tiene la naturaleza divina, y también es creador y también entiende todas las cosas, omnisapiente. Entonces no hay cómo confiarse en ningún hombre. Todos los hombres somos fallos por naturaleza. Entonces lo que tiene que suceder es de que tiene que llevarse a cualquier persona a que tenga fe en Cristo y no en caudillos, en líderes, pastores, sacerdotes, nada de esas cosas, porque eso ahí, tarde o temprano, esos líderes pueden tropezar. No se puede jamás colocar la mano al fuego por ninguno de ellos. Yo creo que ni por nosotros mismos, ni por mí mismo me pondría la mano, porque uno no conoce el interior del ser humano, lo que uno ni siquiera siente, conoce. Uno no se conoce todavía totalmente. Mas con la ayuda de
Dios nos estamos conociendo y sabemos de que nosotros no somos totalmente confiables, que tenemos fallas y de que poco a poco estamos mejorando y mejorando y mejorando en la vida cristiana, pero no nos consideramos jamás un producto acabado. En fin, esa es la importancia de nosotros no confiarnos demasiado en los líderes. Nosotros los humanos somos apenas meros instrumentos en las manos de Dios. Cuando sale el llamado puede salir de la boca de un predicador, de la boca de un amigo, de la boca de un vecino, donde te llama para que vayas a una reunión, para que hagas un estudio bíblico, y tal vez tú estabas esperando que alguien te llame para hacer el estudio bíblico, solo que nadie te llamaba. O cuando te llamaban no se hacía tal estudio, era otra cosa, estaban haciendo, cantando, otras cosas, pero tú querías conocer. Y tal vez un llamado de alguien que realmente quiere enseñarte, entonces viene y te dice, no, vamos a estudiar la Biblia. Por fin, alguien apareció y ahí ese es el instrumento que tal vez Dios está colocando para que entre nosotros nos ayudemos. Dios bendice tanto al que quiere ayudar y lo bendice también a aquel que lo está buscando, y se encuentra así un mutuo compañerismo donde el que instruye como el que está siendo instruido, los dos van a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces esta es la cosa maravillosa. ¿Dónde estarán esas personas que están buscando, necesitando, están con necesidades espirituales, con necesidad porque tal vez está con mucho problema, o siente que la vida no tiene sentido, o piensa de que la vida se acabó por el hecho que perdió su hijo, su esposa? A estas personas necesitan una palabra de esperanza, y eso está en la palabra de Dios, y eso está en las personas que tienen y entienden de que este tipo de mensaje puede ayudar a que estas personas no pierdan el norte. Hay siempre una forma de vivir bien, a pesar de que hemos perdido muchas cosas, podemos llegar al reino de los cielos. Entonces, este es el Evangelio. Nosotros somos los que deberíamos hacer ese papel. Por eso que no deberíamos jamás descansar de siempre ir llamando, invitando a nuestros amigos, a las personas que conocemos o a las que no conocemos. También tal vez sentimos en el corazón que deberíamos llamar. Siempre deberíamos tener un llamado en nuestra mente. Muy bien, entonces el llamar a las personas a acercarse a Dios, llamar a las personas a aproximarse de Dios, es algo que debe ser parte continua de nuestra vida de manera permanente, ¿no? Es algo que no podemos nosotros dejar de hacer, invitar a las personas, y también no podemos dejar de nosotros estar bien conectados con Dios, de manera que nuestra propia experiencia sea un ejemplo agradable de convivencia, de aproximación con Dios. En esta nueva semana, queridos amigos y amigas, nuestra experiencia de comunión con Dios sea un ejemplo, sea una invitación, sea algo agradable de imitarse, y también al mismo tiempo que nuestras acciones y nuestras palabras sirvan para motivar a las personas a nuestro alrededor a acercarse a Dios. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga. Hasta nuestro próximo programa, semana que viene, aquí en Discusión Bíblica.